Ok, la materia se llama pues la empresa y su entorno. Como primer punto vamos a ver la definición de empresa. Um, Fidel, ¿me apoyas por favor en leerlo? Sí, profe. Gracias. Es una entidad u organización integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, dedicada a la compra y venta de bienes y servicios con el fin de generar utilidades y empleo, ya, ya que esta es el motor de la economía. Gracias. Ahora, con tus propias palabras, ¿qué me puedes decir que es una empresa? Una empresa, en mis palabras, pues, es una institución que se dedica a generar empleos Ujú. eh, y a incentivar la economía de un lugar. Gracias. Así es. Una empresa, bien las conocemos, es un generador de ingresos, egresos, y pues bueno, hace que se mueva toda la economía de nuestro país, de nuestra ciudad o nuestro estado, dentro de, o incluso mundialmente hablando, ¿sí? En donde tienen distintos requerimientos y también pues tienen que estar integrado por distintos factores. Creo que empíricamente todos conocemos qué es una empresa. Ahora bien, el entorno. El entorno nos dice que es el conjunto de factores que rodean a la empresa. Eh, Este se caracteriza por pues, los cambios rápidos, la globalización, la creación de grandes empresas o de grupos empresariales y la importancia de las TICs, de la tecnología hoy en día. Entonces, ¿qué otro ejemplo me pueden dar o qué ejemplo me pueden dar por el entorno que rodea a una empresa? A ver, Las devaluaciones de monedas. las devaluaciones, ¿ok? Miriam, Serían como todos los recursos que van a creo que se cortó tantito tu empresa, audio. como ya lo mencionaba. Bueno, ¿me escucha? Ahí. ¿Me escucha? Sí, 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 ya, gracias. Ok. Sería como todo lo externo que va a complementar a la empresa y que con ella se verán reflejados sus objetivos y si estos son, si estos cumplen con lo que se habían imaginado o no. Ok, muchas gracias. Así es. Es todo lo que la rodea, es todo el impacto que nosotros podemos generar incluso en la empresa, ¿no? Ok. Como bien lo dice, o más bien como lo muestra la imagen que tenemos aquí, el entorno es todo lo que está fuera de una empresa, ¿no? Desde lo ecológico, lo sociocultural, lo político, la tecnología, ¿no? Y también tenemos los factores, como lo decíamos, los productos, los clientes, proveedores, etcétera, ¿sí? En general, ese sería como el entorno que rodea a cualquier empresa. Listo, muy bien. Entonces, tenemos los niveles de entorno. Los niveles de entorno tenemos los micro y los macro entornos. Entonces, los micros son todas aquellas variables que pueden influir y actuar de algún modo dentro de una empresa, ¿sí? Y los macro, pues son todos aquellos que influyen sobre la organización y que estos puedan ser, más bien que estos se puedan controlar. Ok, aquí tenemos como un ejemplo un poquito más claro. Tenemos la empresa en la parte del medio y los microentornos serían los clientes, proveedores, el banco, la sociedad, o la comunidad, perdón, o nuestros propios competidores. Y los macroentornos, pues tenemos las tecnologías, los entornos políticos, los entornos sociales, lo internacional
o lo económico. Todos estos impactos que a la vez pues generan eso, perdón, la redundancia, generan un impacto ya sea positivo o negativo a una empresa. Por ejemplo, Magali, ¿me puedes decir o darme algún ejemplo de cómo impactaría un banco a una empresa? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo impactaría el entorno del banco a una empresa? Un microentorno del banco, ¿cómo impactaría a una empresa? A nivel socioeconómico, la tasa de interés. Ujú. Am, sí, ¿Alguien le está soplando la respuesta? mm, Es que se no. escuchó ahí. Ah, Ok. ¿Cómo impactaría un banco en el entorno empresarial? Cuando una empresa, por ejemplo, quiere llegar a hacer una inversión, ¿sí? O quiere llegar a hacer un préstamo, quiere llegar a decir, bueno, yo necesito manejar este tipo de cuentas, etcétera. Pues eso es un entorno externo, ¿sí? Pero es micro porque al final del día pueden haber N cantidad de bancos en donde nosotros o la empresa puede decidir, ¿sí? Y tomar acción y decir, bueno, yo me voy con este porque me ofrece mejor tasa de interés, me ofrece beneficios, me ofrece una mejor plataforma, etcétera, ¿no? Y entonces entra la parte de evaluación y también entra la parte de un entorno económico macro. ¿Por qué? Porque entra, por ejemplo, la tecnología. Si un banco no está actualizado con su plataforma o con las aplicaciones adecuadas o el manejo de tarjetas, etcétera, pues entonces pierde su valor, ¿sí? Pero a nivel empresa, pues es un impacto mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros sería una gran diferencia si nosotros vamos, por ejemplo, a una empresa internacional como lo es Coca-Cola y que maneja cierta tecnología, tiene su banca con cierto banco, etcétera, a que yo me vaya con la tienda de la esquina y no acepta tarjetas, o no tiene tecnología y no maneja ni bancos, ¿no? Entonces sí se ve una gran diferencia de los impactos que generan estos entornos y sobre todo los niveles porque no es lo mismo una tecnología adecuada y superior para que, por ejemplo, estemos conectados desde cualquier parte del mundo a que solo estén conectados dentro de un espacio cerrado. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos, como bien decía, los entornos o los niveles de entorno, el entorno general y el entorno específico. Ángel, ¿me puedes ayudar a leer lo que es el entorno general, por favor? Sí, profe. Todo aquello que rodea a la empresa derivado del sistema socioeconómico en el que desarrolla su actividad. Se considera factores económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos y legales. Gracias. Sí, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Es todo lo que en general rodea y afecta a una empresa. ¿La afecta para bien o la afecta para mal? Recordemos que siempre lo económico, por ejemplo, la inflación la puede afectar, ¿no? Porque si la inflación llega, quiere decir que tengo que subirle el precio a mis productos. ¿Cómo nos afectaría, cómo afectaría la economía a una empresa? Voy a poner el ejemplo, una empresa manufacturera le afectaría en que su materia prima suba de precio. Si sube de precio, entonces yo tengo que subir o la empresa tiene que subir el nivel de costo de sus productos. Por lo tanto, es un impacto económico hacia el país, ¿sí? O hacia su localidad, ¿sí? Si son empresas locales, si son empresas nacionales, pues nos impacta a todo México, por ejemplo, ¿no? Y así nos podemos ir con cada uno de estos entornos. Ahora,
los entornos específicos, por ejemplo, Fidel, ¿me puedes apoyar en leerlo, por favor? Ok. Retomo, ¿dónde me quedé? Ahí, profe. Entornos específicos. Gracias. ¿Quién me apoya a leerlo, por favor? Yo, Gracias. en entornos específicos. Serie de factores que afectan de forma específica a las empresas pertenecientes a un mismo sector y sobre los que la organización tiene capacidad de control. Por ejemplo, los clientes, los proveedores, los actuales competidores, los productores potenciales y los productos sustitutivos. Gracias. Muy bien. ¿Cómo sería el entorno del cliente? ¿Cómo afectaría o cómo nosotros podemos controlar ese factor de cliente? ¿Alguien me puede decir? ¿O alguien le genera alguna idea? Puede ser que que los productos que estén lanzando o promocionando no sean del agrado de los clientes y por lo tanto tengan pérdidas al producirlos. Ok. Más que O producirlos, ajá, dime. perdón, un competidor que con tal de vender abarata su producto y a la larga pues no piensa las pérdidas que va a tener. Claro, gracias. Así es. Eh, Tenemos el ejemplo del cliente. Del cliente me voy con lo que decía su compañerito primero, Fidel, y decía que no le gustara el producto y no lo compre. Entonces eso nos genera a nosotros o a la empresa una pérdida, ¿sí? Y nos genera una pérdida de cliente y de producto. Y lo que nos decía su compañerita, que también como en cuanto a los competidores, pues bueno, nos va a hacer perder clientes, un competidor, si abarata su producto, no tomando en cuenta que él mismo se está afectando, ¿sí? A nosotros nos está afectando en el entorno del cliente. ¿Por qué? Porque nos quita clientes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? Entonces, esos son los entornos que tenemos que, pues, evaluar, conocer, ¿sí? Y saber todas estas partes de la organización, de las estrategias para saber cómo saber sobrellevar, perdón, saber sobrellevar todos estos factores. Ok. ¿Cuáles son las fuerzas que influyen? ¿Sí? Las fuerzas directas son aquellas que forman parte de nuestro entorno, ¿sí? Dentro de manera general, perdón, en donde los factores pueden afectar, ya sea de manera indirecta o indirecta, a una empresa. Muy bien, tenemos los factores que pueden afectar. Por ejemplo, pues bueno, ya los hemos visto. Y tenemos el factor económico. Bien lo decíamos, la inflación, ¿sí? La carencia de nuestro público o de nuestro cliente, ¿sí? Las tasas de desempleo, porque pues también es un factor económico que nos afectaría, o sea, afectan a las distintas empresas, ¿sí? Y bueno, los precios, como bien decía su compañerita, ¿no? Es un factor que afecta porque no podemos tener control sobre un precio establecido, a menos que sean empresas como por ejemplo las tortillerías, ¿no? Las tortillerías tienen un precio establecido. Sin embargo, hay tortillerías en donde te pueden cobrar el papel o te quitan una o dos tortillas por darte el papel de a gratis y demasiadas cosas, ¿no? Esos son factores económicos que pues impactan, ¿no? Al final del día les llega a impactar en su capital, en sus utilidades y en sus recursos. ¿Hasta aquí alguna duda? Antes de seguir No. avanzando. Gracias, muy bien. Vamos a los factores socioculturales. ¿Cuáles son los factores de estas características? Bueno, son
donde vemos la operación a niveles educativos, culturales, donde están los estilos de vida y sobre todo la parte de nuestro entorno, de dónde esté situada la empresa, ¿sí? Porque recordemos que dependiendo de esto, pues son los factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas o en San Cristóbal tenemos una fuerte empresa que es Coca-Cola, ¿no? Y que tiene un impacto sociocultural. ¿Por qué tiene por qué genera un impacto sociocultural? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque en muchas regiones de aquí de los Altos, por ejemplo, en las zonas indígenas como Sinacantán o Chamula, Ujú. la Coca-Cola es muy consumida por los indígenas para hacer rituales religiosos y sociales porque al mismo tiempo que fabrican la bebida, le causan daño a la naturaleza por la extracción de agua. Gracias. Así es. Viene a afectar y viene a decir, bueno, yo estoy consumiendo un recurso natural, ¿sí? Que es el agua, ¿sí? Y vengo a tener ese impacto en las familias, en la sociedad, porque dice, pues yo vendo mejor aquí, ¿no? O tengo este lugar en donde eh, genero ese impacto económico a su favor, ¿no? Entonces viene la parte de que pues consumimos más, viene la parte en donde la utilizan, como dice el compañero, para distintos rituales y demás. Entonces eso hace que pues el consumo crezca y digan, pues aquí es una estrategia para colocar mi o la empresa. Ay, perdón, se regresó. Los factores tecnológicos. Bueno, tenemos los factores tecnológicos que sabemos que esos tienen pues distintos niveles de impacto porque a toda compañía nos viene a beneficiar la tecnología, ¿sí? Nos viene a ayudar, nos viene a eficientar, perdón, procesos, ¿sí? Nos viene a dar mejores concepciones de evaluaciones, herramientas y demás. Sin embargo, pues también a veces nos genera una dependencia. ¿Cuál es esa dependencia? Pues que siempre tienen que estar conectados al teléfono, que siempre tienen que estar conectados o que ya están las llamadas 24/7, etcétera, ¿no? A veces son trabajos o la tecnología la tenemos que estar cargando porque si recibo una llamada tengo que atenderla. Y si no la atiendo, pues ya estoy incumpliendo, ¿no? Y eso también está mal, porque debemos de respetar nuestros espacios o deben, ¿sí? De respetar fuera de, sin embargo, dentro de, pues sí nos viene a mejorar muchísimo la tecnología. Bueno, tenemos los legales o los políticos, los reglamentarios, que pues también generan un impacto, porque hay acciones del gobierno que pues dice a esta empresa tal vez la afecto, no la afecto, si me apoyas esto, o sea, ya factores políticos que al final de cuentas sí generan un impacto en su desarrollo tanto como empresa como hacia la sociedad. Bueno, lo del medio ambiente, como bien decíamos, es un factor, sobre todo a las empresas como, por ejemplo, vuelvo a repetir, Coca-Cola, este, o algunas empresas de papel para hacer libretas, etcétera, ¿sí? En donde hay muchas talas de árboles y demás, pues bueno, generan, ¿sí? Un impacto ambiental, en donde pues desgraciadamente o afortunadamente pues consumen un recurso natural. ¿Y por qué digo desgraciadamente o afortunadamente? Porque sí también nos ayudan en algunos casos, ¿sí? Y en otro pues también perjudicamos a la naturaleza. Y los factores internacionales. ¿Cuál podría ser un factor internacional em, que impacte a las empresas pequeñas? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, Sams.
Ajá. Cuando llegó a San Cristóbal, vino con productos nuevos, innovadores, y en los precios, pues obviamente más económicos. Entonces, no se puede competir con esos precios. Gracias. Así es. Son empresas, pues como su nombre lo dice, internacionales, que ya son muy grandes, que pueden producir ellos mismos lo que venden o obviamente pues obtienen mejores precios de los proveedores para que lo puedan dar a un mejor precio todavía, ¿no? Entonces los pequeños negocios se ven afectados porque tienen que ir a comprar a esas grandes empresas y pues obviamente podrán comprarlo un poquito más barato, pero lo tienen que vender más caro, ¿no? Entonces siempre va a generar un impacto, siempre genera generan afectación, o sea, generan afectaciones o sea, y no afectaciones, perdón. ¿Por qué? Porque también ayudan, ¿sí? A tener el producto más cercano, también pueden ayudar a que se mueva más la economía, porque, por ejemplo, hay comunidades, o yo he visto, con el ejemplo de Sams, que menciona su compañerita, que yo he visto que van las camionetitas a surtirse ahí y las llevan a las comunidades, ¿no? Y allá tienen su negocio. Entonces también generan un impacto porque pues estamos moviendo la economía del país, ¿sí? Con la facilidad tal vez, ¿sí? Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué, hablando de la coca, es más económica allá en las comunidades que acá? Por los precios, sabemos que acá, haz de cuenta, lo distribuyen a un precio, ¿no? A diferencia de las comunidades, recordemos que siempre van a tienen esta parte como de convenio, un convenio de más bajo el precio para no tener estas afectaciones. ¿Cuándo has escuchado tú que roben o que paren un camión de Coca-Cola en algún bloqueo de carretera? ¿Cuándo has escuchado que algún camión de la Coca-Cola no llegó a su No, a menos de destino? que sea accidente. Exacto, a menos de que sea accidente. Entonces, la Coca-Cola es una de las empresas que tal vez no directamente tienen un convenio como tal, ¿sí? Pero el repartidor dice, si yo te entrego tanto, te lo vendo a tanto, o sea, es estrategia de mercado, ¿sí? Si yo te la vendo más barata, tú me consumes más por lógica y por lo tanto, pues casi casi me das permiso de que yo venga sin problemas a dejarte tu mercancía porque es tu consumo, ¿sí? Entonces, es una estrategia que utiliza la empresa y por eso no sufre afectaciones, ¿sí? Ok, gracias. Sí, Ajá, gracias. sí. Por lo tanto, así como esas estrategias, las podemos ver en muchos lugares del país, ¿no? Eh, ay, perdón, me avisó que tenemos unos 9 minutitos antes de que acabe la sesión. Les voy a pedir que se vuelvan a conectar al mismo link, si son tan amables, para que continuemos con la clase. ¿Les parece? ¿Está bien, profe? Gracias. Excelente.